Nuevo bloque de Meridiano 64, en este caso con el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Córdoba, Rodrigo Fernández. Vamos a charlar sobre la actualidad del municipio, lo que viene y lo que está pasando en obras, en el transporte y también la integración con el resto de las ciudades satélites a nuestra capital. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por venir a Meridiano 64. ¿Qué tal, Gabriel? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, es un gusto recibirte, Rodrigo. Contanos un poco cuál es la actualidad del municipio en cuanto a las obras, lo mismo que decíamos en el bloque pasado, sobre esta situación de licuadora y de motosierra. Bueno, tal cual lo sabemos todos, esta situación y la coyuntura que estamos teniendo en nuestro país es muy difícil y nos pega, nos impacta de manera directa. Nosotros tenemos un municipio equilibrado, tenemos un municipio que ha sido muy equilibrado en todos sus gastos y sus inversiones. Nosotros comenzamos hace 4 meses y nos encontramos con la primera mala noticia, que fue el recorte de los subsidios nacionales al transporte, algo que nos impactó duramente en cuanto a la prestación del servicio de la gente, porque indudablemente es algo que impacta directamente en el bolsillo de la gente, los usuarios. Los subsidios del transporte llegan a cada una de las provincias para aliviar el pago de los usuarios, y nosotros hemos tenido que afrontar ese importe para tratar de que el valor del boleto no sea tan duro. En eso estamos trabajando. Casualmente hoy estamos presentando a las 0 horas, ya empiezan a salir las primeras unidades nuevas. Van a ser 16 de las 18 que ha adquirido Coniferal, que va a ser de manera progresiva hasta llegar a 100, y ha tomado el corredor 4, que va a empezar en la línea 40. Rodrigo, quiero interrumpirte porque uno ve el funcionamiento de TAMSE, uno ve el funcionamiento de Coniferal y es muy distinto a lo que fue el funcionamiento de ERSA. Ni hablar, a ver, uno basta por dar una vuelta por la ciudad y va a ver un colectivo de ERSA roto. ¿Ha habido algún tipo de investigación de ustedes, de averiguación, de ver cómo es que esta empresa consiguió la concesión? Si estos empresarios eran amigos de algún ex intendente o no, y por qué no han invertido acorde a digamos, al pliego licitatorio. Así es, Gabriel. Bueno, como bien vos lo decías, es importante resaltar que del sistema de transporte público de la ciudad, todos los corredores y las líneas que opera Coniferal y que opera TAMSE no tienen ningún problema y se hacen de manera normal. Con los que tenemos problemas son con los 4 corredores que administraba y que operaba la ex ERSA, que, como bien decías, es una empresa que hace muchos años que está en la ciudad, que hace 10 años que está, fue concedido en un pliego que ya ha terminado el 1 de marzo y que en su momento tuvo casi el 70% de la administración del transporte de la ciudad. Desde la pandemia a esta parte, esta empresa ha empezado a decrecer en cuanto a sus obligaciones y a sus responsabilidades con las unidades, y el día 1 de marzo, cuando nosotros planificamos el resto del año con el transporte público, Coniferal accedió a la prórroga que nosotros dábamos por un año y ERSA no, retirándose del mercado y dejando las unidades y los choferes, las unidades paradas y los choferes en la calle. Nuestra primera acción, una decisión que tomó el intendente Daniel Pacerini, fue resguardar la condición laboral de los trabajadores y contratar las unidades, porque es importante el contexto. Claro, no había otra cosa, pero están destruidas esas unidades. Pero el contexto en el que se da, Gabriel, agrava mucho más la situación, porque todo se da en el mes de marzo. En el mes de marzo la quita de los subsidios nacionales impactó fuertemente. La suba del boleto impactó fuertemente. La situación económica del país impactó fuertemente. Y también en el mes de marzo venció la primera cuota de capital y de intereses de un crédito en dólares contraído en el año 2016,
en el que la municipalidad tuvo que afrontar el pago de 25 millones de dólares. Todo ese era el contexto en el que ERSA se iba del transporte. Menudo regalito les dejaron. Rodrigo, ¿por cuánto tiempo más se va a poder sostener el boleto en 700 pesos, que son 2 mordiscos de alfajor, teniendo en cuenta que cuando en Córdoba no había subsidios al transporte, el boleto costaba el equivalente a 2 litros de gasoil, plata que hoy en día serían 2.400 pesos, 2 litros de gasoil? Así es, Gabriel. Casualmente es importante destacar, nosotros el año pasado la municipalidad aportaba 1.300 millones de pesos al sistema de transporte, sumado a los subsidios nacionales. Sin los subsidios nacionales, la municipalidad... Y sin los subsidios provinciales. Exacto. Y a partir en marzo, para decirte una fecha cercana, la municipalidad aportó 7.300 millones para sostener el transporte en 700 pesos. Hoy la tarifa técnica, de acuerdo a nuestros análisis, nos da 1.333 pesos. Por lo tanto, lo que falta para llegar a 1.333 es lo que aporta... 700, y recordemos que a partir del 1 de mayo aumenta un 8% de vuelta el combustible. Así es, y eso también lo tenemos presente, ha aumentado también los sueldos, y es todo un componente que recae sobre las arcas municipales, y el intendente ha decidido que hasta que no avancemos en la recuperación del transporte con estas nuevas 150 unidades que se van a incorporar de manera progresiva, no vamos a hablar del boleto y vamos a sostenerlo con los esfuerzos que la municipalidad tenga que hacer y que por supuesto venimos haciendo. Para pasar luego o regresar al tema de las obras que esté encarando el municipio, además del bacheo, el tema del nuevo Consejo Deliberante, quisiera consultarte, Rodrigo, también sobre la integración de Córdoba con el resto de las ciudades satélites y la situación del transporte interurbano con unidades en estado deplorable. Lo hablábamos el otro día con el vocero del ERCEP aquí, y el 280% que ha aumentado en el primer trimestre del año. ¿Cuánto tiempo pensás que también dura esta coyuntura de soportar unidades 2008 que estén trabajando y empezar a apostar por la renovación? Así es, Gabriel. Todo el sistema de transporte del país está en riesgo, está muy afectado porque es prácticamente inviable el transporte público sin los subsidios nacionales y es muy difícil sobrellevarlo. A eso se le suman las características de cada una de las empresas y de cada una de las flotas de las que estemos hablando. Es muy importante destacar que el esfuerzo de la provincia, también en consonancia con el de la municipalidad, mientras el gobierno nacional considere que el transporte público hay que finalizarlo, nosotros queremos profundizarlo y mejorarlo. Son dos miradas distintas. Por eso es que también todo esto no es fácil. Pero estamos planteando también, dentro de esta modificación, nosotros a partir del 1 de marzo trazamos 3 pilares fundamentales en términos de transporte. Uno era la inversión de más de 900 millones de pesos hacia la flota deprimida de ERSA para sostenerla, sobre todo en términos de seguridad, para que puedan seguir dentro de los corredores y que la gente día a día pueda tener el servicio. El segundo pilar fundamental fue la inversión de 150 colectivos en conjunto con Coniferal y TAMSE, y lo tercero era el diseño y la implementación de un nuevo pliego con un transporte con una perspectiva metropolitana. Esto tiene que ver con la participación de la ciudad de Córdoba en la presidencia del ente metropolitano. Nosotros recibimos el ente con 10 localidades, hoy lo tenemos con 16. Hemos cerrado los límites de la ciudad de Córdoba con las ciudades que lo limitan y hemos proyectado a la región metropolitana con Montecristo, Mendiolaza, Agua de Oro y Salsipuedes. Entendemos la región metropolitana como el espacio en el que interactuamos a diario con la ciudad en términos de trabajo, educación, atención sanitaria y creemos que... ¿Qué pasó con Unquillo y Río Ceballos? Porque mencionaste... No, Unquillo, Río Ceballos, Mi Granja, La Granja, General Paz. Hay muchas localidades para poder ingresar. Nosotros tenemos más o menos un horizonte de 33 municipios que son los que integran la región metropolitana. Vamos haciendo ingresos de manera progresiva
porque también tenemos que planificarlo eso y ver cuáles son las necesidades y las expectativas de cada uno de los municipios, pero vamos a ir avanzando de poco. Te decía que con el transporte metropolitano lo hemos hablado con las empresas, lo hemos hablado con los municipios y con los intendentes, están muy entusiasmados, les interesa mucho la idea y por sobre todas las cosas siempre pensando en los usuarios. Nosotros tenemos ciudades como es Saldán, como es Malvinas Argentinas, que tienen una experiencia de más de 30 años con el transporte urbano que llega hasta el corazón de sus ciudades. Y eso es un beneficio muy importante para la gente y para las empresas a veces son cuadras o 500 metros, 1 kilómetro, no significa mucha distancia. Y por ahí logran sí se le suman varios pasajeros también. Suman pasajeros y logramos la integración de la región. ¿Integrar el interurbano dentro del urbano también está pensado? El plan de trabajo en ciertos recorridos va a ser un plan integral. Porque, como te decía, si vos estás en Saldán, a 5 cuadras tenés Córdoba. Pero para venir de Saldán a Córdoba tenés que venir en un interurbano, cuando lo podés hacer en un urbano. Entonces se va a rediseñar el sistema y lo que realmente sea interurbano por la distancia lo va a hacer y lo demás será un transporte metropolitano. Es muy importante, Gabriel, el sistema de transporte que nosotros tenemos en la ciudad tiene casi 40 años. Y eso hace de que haya que modificarlo. Claro. Y porque ha crecido para otros lugares y son otros los estilos de vida. Rodrigo, no quiero dejar de preguntarte sobre las obras que se le puedan contar a los vecinos, charlar sobre la situación de la sincronización de los semáforos, la organización del tránsito, la nueva obra del Consejo Deliberante. Rápidamente te cuento, Gabriel, cuando llegó Martín Yarlora a la Intendencia, logró detener la caída de la ciudad y empezar a trabajar hacia un progreso y un desarrollo distinto que continúa Daniel Pacerini. Hay muchas obras que estamos continuando, que terminaron el año pasado y que ya las estamos continuando. Hay otras obras que nos han cambiado un poco las prioridades de acuerdo a las emergencias que tuvimos con las tormentas, tanto el 1 de enero como el 6 de enero. Y en esto, como te decía, dentro de las obras grandes estaba la del Consejo Deliberante, que llevamos ya un tiempo importante. Pensábamos inaugurar el 1 de marzo, pero en los próximos meses la vamos a tener lista. Hoy hicimos un recorrido casualmente y es una obra increíble de un edificio que había estado más de 14 años en ruinas y lo pudimos recuperar. ¿Se pudo recuperar lo que había dejado Giacomino o no servía para nada? Se decía que eso había que derrumbarlo. Nosotros hicimos los estudios pertinentes, logramos hacer una remediación y rápidamente pudimos continuar. Tenía un 30% de avance. Hoy es una obra que ya está casi por inaugurar y es una obra que va a poner en valor todo ese sector, que va a ser un corredor turístico y de recuperación de la ciudad muy importante, uniendo la avenida Chacabuco, viendo el centro cívico y es un nuevo espacio para disfrutar para los cordobeses. Recién el intendente Jesús María decía que había caído un 8% la recaudación en su municipio, teniendo en cuenta la inflación con respecto al año anterior. ¿Tienen algún número fresco para contarnos sobre el municipio de Córdoba en este sentido? Así es. Ayer casualmente tenemos una reunión con nuestro secretario de Economía, Sergio Lorenzati, que semanalmente vamos trabajando porque hay que ser muy responsables en el gasto y en las proyecciones, y nos contaba que estábamos entre un 9 y un 11% de la caída con el mismo mes del año anterior. Y que, bueno, indudablemente esto hace a que seamos racionales en el uso de los recursos. Rodrigo, te agradecemos por haber formado parte de Meridiano 64 y como siempre dejamos las puertas abiertas. Gabriel, muchas gracias a ustedes, saludos a todo el equipo y a la audiencia y siempre a disposición.